Hoy estamos iniciando lo que conocemos como la Semana Santa, la Semana Mayor, conocida en todas partes del mundo desde los tiempos más antiguos del cristianismo como la narración de los eventos de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y la entrada triunfal fue el primer acontecimiento de esa semana, de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y tuvo lugar el primer día de la semana. También se le conoce como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Hagamos un análisis, un contexto histórico cortito. El pueblo de Israel se estaba preparando para celebrar la fiesta del Pesaj o Pascua judía. Esta Pascua judía o esta fiesta celebraban su liberación de la esclavitud de Egipto. Esta era una de las grandes fiestas que la nación de Israel celebraban. De las tres grandes fiestas, Pascua era la más importante. Y venían de todas partes del mundo a celebrarla. Había un compromiso moral, una demanda de parte de Dios, que todo varón con su familia fuera a Jerusalén a rendirle culto a nuestro Dios, recordando lo que Dios había hecho por ellos y sus familias. De tal manera que de muchas partes del mundo venían. De Italia, de España, de todo lo que ahora conocemos como esas naciones, venían de África del Norte, de África del Oriente, de Asia, de la India, donde había judíos desparramados, iban a Jerusalén. Eran multitudes que llegaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y esta fiesta concentraba aproximadamente a 2 millones de personas durante esa semana. Pero esta Pascua era diferente, un poco diferente a las anteriores, porque se había corrido la voz de un rabí que hacía grandes milagros y que solamente podía hacerlos si Dios estaba con él. Como aquel hombre importante de la ley judía y erudito de la palabra llamado Nicodemo, le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¡Wow! Entonces había algo. Entonces dice, si Dios no estaba con él, no podían suceder. ¿Cómo qué? Dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, levantar a los paralíticos, multiplicar materialmente alimentos en forma milagrosa, sobrenatural, de tal manera que alimentó a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, con solo 2 peces y 5 panecillos. Pero lo que era más sorprendente era que había resucitado a un hombre, dejándolo íntegro, perfecto, cuando tenía 4 días de muerto, en putrefacción. No era sanar un corazón enfermo con un infartito, no. No era restaurar un hígado con un cáncer, pero ahí te estás moviendo con tu cáncer, no. Muerto y podrido. A veces se nos olvida. Por eso él se esperó 4 días para que la gente no tuviera pretexto. Además, dentro de la creencia judía, ya me estoy saliendo del tema, pero dentro de la creencia judía, a los 3 días, ellos consideraban que todavía el alma del muerto estaba presente en el cuerpo. Aunque ya estaba sin vida, por ahí estaba todavía. Pero que el 4.º día ya se iba. Entonces Jesús se aseguró llegar hasta el 4.º día para que no dijeran, es que estaba ahí medio que lo resucitó. No. Como decimos allá, no hay nanay de Paraguay porque no hay nana. Entonces lo resucitó. Había resucitado un hombre llamado Lázaro de Betania, que llevaba 4 días de muerto.
Esas noticias corrieron por todas partes y mucha gente de las multitudes creían que Jesús, era el Mesías que vendría a traer sanidad y liberación y libertad a la nación de Israel. Y todos esperaban verlo durante las fiestas porque sabían que Jesús se presentaba cada año a la fiesta de la Pascua. Las demás fiestas lo había hecho en silencio, tranquilo, sin que nadie supiera. Llegaba, entraba, celebraba y regresaba, porque todavía no era el tiempo de su manifestación como lo que él era. Entonces vemos, la gente esperaba verlo durante las fiestas, porque todo buen judío debía asistir para celebrar la Pascua, y Jesús era un buen judío. No se te olvide, Jesucristo era judío. Por aquellos que atacan al pueblo judío, estás atacando al pueblo de Dios. Dios quiere que el pueblo cristiano tomemos nuestra posición ante el pueblo de Dios y ante la guerra que está sufriendo Israel. Es el pueblo de Dios y nosotros hemos sido injertados a la nación de Israel. No somos judíos de raza, no somos israelíes, pero formamos parte de la nación de Israel con las promesas de Abraham. Y todo lo que digan contra el pueblo judío, lo dicen contra nosotros. Seguimos adelante. Entonces, como buen judío, él asistía. Debido a las profecías de Zacarías y Ezequiel, el pueblo judío esperaba la llegada del Mesías que entraría por la puerta oriental de la muralla de la ciudad frente al Monte de los Olivos, conocida también como la Puerta Dorada o Puerta de la Misericordia, que era además el camino más recto para llegar al templo, lo cual sucedió cumpliéndose en aquella ocasión las profecías de este día de su entrada triunfal a Jerusalén. Iba a entrar y entró por la Puerta Dorada, la Puerta de la Misericordia, la puerta que da al oriente, el oriente. O sea, el oriente está acá atrás. El Monte de los Olivos está acá atrás. Aquí está la ciudad de Jerusalén y la muralla, y enfrente al Monte de los Olivos estaba la Puerta Dorada, la Puerta de la Misericordia, y era el camino más corto para llegar al templo. En no sé qué año un sultán musulmán que sabía de esta profecía, porque dice que él iba a entrar y por esa misma puerta va a llegar otra vez. Cuando él llegue a tomar control en Jerusalén y se siente en su templo. Pero ese es otro negocio de otro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sultán mandó cerrar la puerta, la tapiola está llena de piedras, cimentada con piedras. Yo estuve presente en esa puerta. Por eso los judíos, a través de los siglos, van y compran un pedacito y carísimo, ahí van y pagan, porque dicen que cuando venga Jesucristo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces dice que Él van a resucitar, quieren ser los primeros en resucitar, y entonces quieren estar ahí, si hay un cementerio ahí. Y además, toda una historia en cuanto a la historia de la muralla de Jerusalén. La noticia había corrido de que Jesús estaba hospedado en la aldea de Betania, que estaba al oriente de Jerusalén. O sea, atrás del Monte de los Olivos estaba Betania. Y entre Betania y el Monte de los Olivos había una ciudad, una pequeña aldea que se llamaba Betfagé. Entonces, vemos que toda la nación de Israel que se había ido a la fiesta de Pesaj esperaban que de un momento a otro llegara Jesús. ¿En qué dirección? Del oriente. Además se había corrido la voz, corre la voz. Se había corrido la voz de que estaba hospedado con sus amigos, y eran famosos, María, Marta y Lázaro.
¿Por qué eran famosos? Porque siempre llegaba y se hospedaba ahí con ellos. ¿Por qué eran famosos? Porque Lázaro había resucitado de los muertos. ¿Y dónde es ese Lázaro? Vive en Betania. Mucha gente, yo creo que estaban esperando de lejos. Mira, ahí va el resucitado. Y ya estaban ahí viendo y curiosos para estar viendo al resucitado. Lo importante es que era un montón de gente que ya había llegado a Jerusalén de todas partes del mundo, y las comitivas, las caravanas que estaban llegando. Me quiero que pienses, caravanas de 1,000, de 500, de 2,000 gentes caminando. Si se juntaran 2 millones, era aquello, no te imaginas la cantidad de gente y la algarabía que era aquello. Entonces, cuando supieron que iba a venir Jesús y oyeron que venía, la gente empezó a salir de la ciudad, de las que ya habían llegado, los que habían reservado con tiempo su habitación, porque no cabía toda esa gente. Eran tiendas de campaña alrededor de las murallas, fuera de las murallas y todo eso. Entonces empezaron a salir para recibirlo. Otros venían caminando y Jesús se une a las caravanas y empieza a caminar con sus discípulos. Sale de Betania y empieza a ir hacia el Monte de los Olivos, que está aquí. Él estaba más atrás, y antes de llegar al Monte de los Olivos estaba esa aldea llamada Betfagé. Leemos la palabra en Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron ¿a qué? A Betfagé. Ahora sí ya entienden, ¿verdad? A Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Quiere decir que vamos a leer una profecía que se había dicho: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que venía detrás clamaban diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21, 1 y 2. Volvemos a leer. Ya leímos el relato completo, ahora vamos a empezar. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis, ¿está en rojo? Y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadlos y traedlos. Jesús vino a cumplir, a llevar a cabo el propósito para el cual vino a este mundo: traer salvación y redención a toda la humanidad. Para ello, Dios había preparado, Dios, para salvar a toda la humanidad, había preparado a un pueblo, una nación que descendería de Abraham. Esta nación era la nación de Israel. ¿Cuál era la nación que descendió de Abraham? Israel. Y él había declarado que de la descendencia de Abraham, su amigo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y de la tribu de Judá nacería el libertador, el Salvador del mundo, conocido como, para el pueblo judío, como el Mesías, que significaba ungido, el ungido, describiendo
con esa palabra a alguien elegido para una función divina. Cuando hablamos de un ungido, estamos hablando de alguien seleccionado para una función espiritual, para una función divina, que era una figura elegida por Dios, en este caso el Mesías, para liberar, salvar y guiar a su pueblo. Para el pueblo de Israel era el futuro rey libertador, que sería descendiente del rey David y que gobernaría trayendo libertad y prosperidad. Para Jesús era sumamente importante que la gente supiera que Él era el Mesías, porque era el cumplimiento de la palabra dada por Dios, su Padre. Porque era el cumplimiento de la profecía dada a la nación a través del profeta de Dios. Acuérdense que los profetas hablan en el nombre de... Los profetas hablan la palabra de... Por eso dice la palabra: creed a mis profetas y seréis prosperados. Zacarías 9:9 escribió: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Zacarías 9:9, estamos en pantalla. Dice: he aquí tu rey. Vean lo que decía la profecía. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por lo tanto, si la profecía del profeta de Dios era de Dios, cuando la profecía y el profeta son de Dios, ¿qué pasa? Se cumplen. Se cumplen. Por eso Jesús debía de cumplir cabalmente lo que las escrituras profetizaron de Él, para que toda la nación supiera, y Mérida supiera en el 2026, que Jesús era el Mesías, es el Mesías, el Rey de Israel y de todo su pueblo a través de las naciones. He aquí, decía la profecía, he aquí tu rey vendrá justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Mesías, o sea, Jesús, no venía como un conquistador montado en un caballo blanco, sino como un rey de paz montado en un asno. Él venía a salvar al mundo para reconciliar al mundo con Dios. Al cumplir las profecías dadas de Él, estaba demostrando con mucha claridad que Él era el Mesías, el que había sido prometido por Dios. Dios quería que su Hijo proclamara su naturaleza mesiánica con toda claridad, de tal manera que la gente no tuviera dudas ni se confundiera con otros eventos o con otros personajes al ver lo que sucedía y lo que Él hacía, que no hubiera dudas. Jesús no vino para juzgar y señalar nuestros pecados, sino para salvarnos, salvar a la humanidad mediante su sacrificio en la cruz y así perdonar nuestros pecados. Cristo no vino en ese momento como juez para juzgarnos por haberlo rechazado, ignorado, descuidado, malinterpretado, ofendido, lastimado y vuelvo a repetir, menospreciado. Cristo no vino a juzgarnos por eso. Él ya lo sabía. Él vino como mensajero de paz para reconciliar a todos los seres humanos con su Padre por medio de su sacrificio. Al derramar su sangre para poder establecer la paz entre los hombres y su Padre Celestial.
Por eso la Escritura declara: yo siempre voy a la palabra, porque la palabra se interpreta a sí misma y la palabra apoya claramente. Y vemos en Colosenses 1, 19 y 20, vean lo que dice la palabra poderosa: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Más claro, ni el agua. Por eso continuemos con su entrada a Jerusalén. Pongamos atención en la palabra escrita de nuestro Dios. Vamos a Mateo 21, del 3 al 7. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. ¿Por qué decida la hija de Sión? Porque la ciudad de Jerusalén estaba asentada sobre un monte que tenía un nombre y se llamaba Sión. Por eso Dios la identifica a Jerusalén como la hija de Sión, porque estaba asentada en ese monte. Dice: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. El Señor Jesús, como Dios y Señor que es y que era, demostró su omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia para algunos que no saben? Quiere decir el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que nada se le oculta de su conocimiento. Así es que Dios sabe todo de ti, conoce todo de ti, hasta lo que ya se te olvidó, Él lo sabe y a Él no se le olvida nada. Lo único que Él decide olvidar es lo que olvida. Por eso yo recuerdo, dice: y no me acordaré más de mis pecados. Digo: ay, Padre, gracias, porque Él decidió decir: no me voy a acordar, Irán, de tus pecados, no más. Es lo único que dice, pero de que sabía todo, de donde nos escondíamos, donde hacíamos las cosas que no indebidas, las palabras, es más, tus pensamientos los conoce. No nada más los conocía antes, los conoce hoy, porque Él sigue siendo el mismo Dios omnisciente. Sabía, por tanto, por su omnisciencia, sabía dónde exactamente estarían los animales. Sabía lo que le iban a preguntar a sus discípulos: ¿qué hacéis desatando el pollino? Sabía que el propietario le diría, cuando ellos le dijeran lo que les indicó: ustedes le van a contestar así. Lo importante es notar la fuerza y la autoridad de Jesús como Señor. Que ubiquemos la personalidad de Él. Y si alguien nos dijera algo, decid. ¿Ven cómo les dijo? Díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Cuando ellos llegaron y les preguntaron, ellos repitieron las palabras de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Ser obediente. Haz las cosas como Jesús te dijo, y di las cosas que Jesús te dijo que dijeras, y no inventes y andes aumentándole las palabras de Dios. Sé concreto. Que tu hablar sea sí, sí, y no, no, porque lo que más es más de esto, de mal procede. El Señor los necesita. Así les dijo que le dijeran: el Señor los necesita. Pero este momento, esta palabra que Él usó para aplicársela a sí mismo,
es muy importante y muy reveladora, por eso necesitamos tener revelación. La palabra Señor que él utiliza y que se escribe en el Nuevo Testamento se escribió en griego. De tal manera que el Señor quiere decir Kurios en griego, que significa amo, dueño, soberano, la máxima autoridad o autoridad suprema. Cuando él les dijo Señor, les estaba diciendo Kurios, como diciendo: yo soy la máxima autoridad suprema, yo soy el dueño, yo soy el soberano, yo soy la máxima autoridad. Con esa simple palabra les estaba diciendo eso, y entre el pueblo judío significaba, por tanto, la misma palabra. Quería decir Jehová el Señor, pero como no podían pronunciar el nombre sagrado de Jehová, entonces solamente decían Kurios. ¡Hácelo fuerte! Merece una acción de gracias. También el pueblo de Israel usaba en hebreo el mismo título. Kurios era en griego y en hebreo era la palabra Adonai. Adonai quería decir lo mismo, Señor. Adonai en hebreo quiere decir el dueño, el amo, el soberano, la máxima autoridad, la autoridad suprema. De tal manera que Jesús, al referirse a sí mismo como el Kurios, estaba asumiendo su posición, estaba tomando su posición de suma autoridad en todo el universo, la autoridad sobre todos los hombres y aún de su creación, los animales. Y él sabía que aquel burro, que era un burro joven, nunca había sido montado. ¿Cómo saber? ¿Cómo conocer? Es decir, todavía no estaba domesticado. Los burros son difíciles de domesticar, y para que domestiques un burro y se deje montar, te cuesta. Aunque Mateo no describe este asunto, Mateo el evangelista, Marcos en su evangelio sí lo menciona. Y esta es una circunstancia que para nosotros hoy es muy importante en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos deidad, quiere decir su naturaleza divina, su naturaleza de ser Dios. Su deidad, su naturaleza de ser Dios. Vamos a Marcos 11:2. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Esto lo escribió Marcos, no Mateo. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Además de esto, es muy importante porque al ser quien él era, estaba mostrando un uso sagrado de aquel pollino, porque estaba revelando su identidad como Mesías. Pongan atención, porque son pensamientos de revelación que el diablo, si te distraes tantito, se te fue la cápsula y ya no entendiste el resto. Por eso, cuando estamos en las predicaciones, cuando estás en un estudio bíblico, pon atención y no dejes que tu celular te distraiga. No estés pensando, no. Concéntrate. Por eso vuelvo a repetir. Estaba mostrando, al ser quien él era, un uso sagrado de aquel pollino, de aquel burro. Porque esto, el hecho de usar un pollino,
que nadie había sido montado, revelaba su identidad como Mesías, porque era un uso sagrado, y van a ver por qué. De tal manera que no solamente el pueblo, sino que aún las autoridades religiosas tenían evidencia del cumplimiento de esa profecía. Las autoridades religiosas sabían que los animales y las cosas que iban a ser usadas con propósitos sagrados o religiosos, ya sean animales o cosas, nunca hubieran sido usadas antes para poder ser usada para fines santos o para fines sagrados. Lo que se usaba en el templo tenía que ser usado nuevo por primera vez, sin haber usado en otro uso profano o común. Por eso es muy importante en cuanto la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Por eso leemos en Número 19:2, nada más una referencia que nos da una idea de que esto existía en la ley. Números 19:2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto ¿qué? Yugo. Jesús sabía la ley, conocía este precepto, y en su manifestación como Mesías se estaba revelando a toda la nación, cabalgando en un pollino que nunca había sido montado o usado previamente para un uso común o secular, siendo así ese detalle una manifestación de lo sagrado que era para él la entrada a Jerusalén como el Mesías, como el Rey prometido, montado en un pollino que nunca había sido montado antes, mostrando el acto sagrado de que él como Dios estaba usando un animal que nunca había sido usado, como la vaca alazana, que nunca le habían puesto un yugo para arar, para trabajar. Tenía que ser inmaculado y puro. Y eso era la manifestación de que la Escritura diga un pollino que nunca había sido montado. Ay, ¿para qué? ¿Qué tiene importancia eso? Por eso cuando le traigamos cosas a Dios, no le traigas cosas que hayas usado para las cosas en el mundo. No le traigas aquel mantel que te sobró y lo recortaste y quieres que los pongan en el púlpito. No. Por eso este atril se compró, y desde que se compró, que vino desde Australia, fue una travesía lo que tuvimos que hacer para traerlo. Su uso único y exclusivo es este. Hay muchas cosas en este templo, esas sillas donde estás, no son para fiestas, ni que para que me la preste hermano, que tenga una reunión, no. Las trajimos. Las trajeron, vinieron en barco, vinieron de los Estados Unidos. Y cuando llegaron les pusimos aceite a cada una, pusimos nuestras manos y declaramos que iban a ser para uso exclusivo para la gloria de Dios, y que toda gente que se sentara en estas sillas iba a sentir la presencia de Dios en su vida. Lo reconozca o no como Dios, la van a sentir. Por eso dicen, cuando llego a mi vejez, algo se siente. Lo que fue consagrado tiene poder. Por eso consagras tu diezmo, tiene poder de multiplicación, de bendición. Cuando entregas lo primero de tu salario, las primicias, la masa, el resto es bendito. No entendemos mucha revelación. Ay, no, yo no doy mi diezmo. No lo des. Yo sí lo doy porque sé por qué y para qué. Por eso vengo. Por eso aparto el primer día de la semana. Por eso Dios dijo, el primer día de la semana se juntaba a su pueblo para que el resto de la semana sea bendito. Ay, es que hoy es Semana Santa. Y con más razón. ¿No te está bendiciendo Dios con este mensaje?
usado con fines santos. Mateo 21, del 8 al 9, continuamos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¿Se imaginan? 500,000 gentes gritando. ¿Qué estadio de fútbol? Ni qué, nada, 100,000. Allá 2 millones de gente, y por eso digo que fueran llegando en ese momento 200,000. ¿Saben leer? ¿Cuántos saben leer aquí? Levanten la mano. Ponme la cita. Ponte de pie. Están durmiendo. Vean los versículos. Dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, grítalo fuerte: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¡Wow! Toma tu lugar. La Escritura nos dice que la multitud era muy numerosa. Imagínense si aquí nada más que somos 1,000 ahorita. ¿Cómo estará la cosa? La gente que se había reunido con gran excitación. No sé, yo sentí algo especial. Porque en el mundo espiritual, no lo piensen en el mundo natural, en el mundo espiritual esto simbra. Los demonios se sienten, saben que su derrota ya está declarada. La Escritura nos dice que la multitud era muy numerosa. La gente que se había reunido con gran excitación miraban a aquel que había resucitado a Lázaro de la muerte. Imagínate venir ver a Jesús, al que resucitaba muertos, al que daba vista a los ciegos, levantaba, y lo veías que algo emanaba, algo salía, una energía, decimos nosotros los humanos, alguna presencia en el mundo sobrenatural, algo. Si cuando alguien está haciendo lo malo y llega por ahí un demonio, se sienten, dicen: yo sentí algo feo, pastor, yo sentí algo horrible. Claro, no lo ves, pero ellos son demonios. No es lo mismo llegar a un lugar donde se hacen cosas malas y terribles, que tú sientes otra atmósfera. Hay una atmósfera espiritual, hay una atmósfera que sirve de bendición, que se abre para la demostración. Y Jesús venía caminando con su poder, con su gloria, manifestando, revelándole al mundo, no nada más a la nación de Israel, no nada más a Jerusalén, sino al mundo, quién era Él. Y eso es lo importante de lo que hoy estamos celebrando. Miraban a aquel que había resucitado a Lázaro de la muerte. Era tanta la multitud de personas que los fariseos dijeron: el mundo se va detrás de él. Eran miles de peregrinos los que estaban esperando su llegada, y algunos le salieron al encuentro. Otros venían en las caravanas que iban llegando a la ciudad. Otros eran habitantes de Betania y Betfagé. ¿Ustedes creen que los de Betania, toda la bola, no fueron hasta con el chilpayate más chiquito? Todos iban corriendo, imagínense, los de Betania, porque los de Betania lo habían visto caminar en sus calles. Los de Betfagé, es que vino por el burro aquí, se lo llevó. No, porque se lo llevó a los dueños del burro. ¿Ustedes creen que no iban ahí de curiosos también? Todos estaban allá, todos se agolpaban en el camino, cortando palmas y ramas de los árboles y las tendían en el camino. Muchos se quitaban las capas y sus suéteres y chamarras y las tendían en el camino para que pasara sobre ellos. Esto era una honra en aquel tiempo que se le daba a los reyes.
a los reyes victoriosos y triunfadores. Todo esto había creado una atmósfera como llena de electricidad por las emociones, por las emociones de los que oían de él, y sobre todo de saber que era el Mesías prometido de Dios. Encontramos una fotografía de la entrada a Jerusalén, más o menos, que nos ilustra algo. ¿Te alcanza a ver? Ahí están. Encontramos ahí Jesús, la rama, la gente, Jesús feliz, contento. El que nunca había sido montado decía: ¿y ahora? Qué feliz me siento, qué contento, qué sabroso es que me monten. No sabía lo que era que me montaran, pero qué bonito se siente, decía el burro. Tú no quisieras estar ahí junto a Jesús, sentir eso, percibir eso, si con tan solo tocar su manto eran sanos. No, era un ambiente, una excitación, una electricidad, era algo que Dios estaba manifestando para que no tuvieran duda de quién era Él. La multitud hizo dos cosas. Unos lo recibieron como rey, otros lo recibieron como Mesías. Son dos cosas diferentes, aunque Él era el rey Mesías. Pero unos no lo recibían como Mesías, solamente lo querían como rey. Bueno, vamos adelante, continuamos con el tema del mensaje. Esto se ve en las exclamaciones que hacían acerca de Jesús. Gritaban: Hosana, que significa sálvanos, ahora te pedimos. Lo llamaron Hijo de David, que era el título del Mesías histórico. Pero este tenía un sentido eminentemente religioso y profético. Era el nombre usado desde siglos antes para identificar al Mesías como el descendiente del rey David, que proféticamente decía que David reinaría para siempre. Era un recordatorio, era el nombre que se le estaba dando a Jesús como descendiente y reconocido del Salvador, el rey legítimo con poder para sanar y reinar. Esta era una profecía dada por el profeta Natán. Natán le dio esta profecía a David cuando tuvo paz en el reino. Recién que David dejó de conquistar, que ya había mantenido la paz, ya no había más naciones que conquistar, David se sentó y se tranquilizó. Entonces vino Natán y le dio esta profecía. Y vemos, por eso leemos en la Escritura que un hombre llamado Bartimeo gritaba cuando él iba pasando por Jericó. ¿Qué gritaba Bartimeo? ¿Se acuerdan de algunos? ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Ahora ya entienden por qué le gritaba Jesús, hijo de David. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no decía Dios, Salvador, Mesías? No, Jesús, hijo de David, porque era el nombre histórico con el cual se le había reconocido a través de los siglos de que iba el Mesías. Era un descendiente directo de David y que iba a ocupar el trono de David por toda la eternidad. Y eso está el Señor Jesucristo sentado en su trono. Por eso leemos en 2 Samuel 7, del 12 al 13, leemos lo siguiente. Vean la profecía que Natán le dio de parte de Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El Mesías iba, por así decirlo, iba a ser descendiente directo del rey David, con un título legal de heredar el reino de Israel. Por eso le llamaban Hijo de David, Hijo con mayúscula.
Hijo con mayúscula, Hijo de David, es un título específico de Él. También las multitudes gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, de Adonai, del Curios, del suprema autoridad de todo el universo, del creador de todos los cielos y de la tierra, el que los sostiene y que es el dueño de todo, el que conoce tu pensamiento, sabe lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Él conoce todo de nuestras vidas y tiene todo el poder y la autoridad para disponer de lo que tenemos y de lo que somos. Por eso le dijo a aquel: préstame tu burro. Y el burro dijo: sí, aquí estoy. ¿Ustedes creen que no? Por eso las multitudes gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Dios había dicho: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hay puntos que nos llevan a reflexionar en lo que la entrada de Jerusalén, la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén nos revela y nos demanda a tomar una decisión a cada uno de nosotros. Que Jesús, el Hijo de Dios, era Dios. Jesús, el Hijo de David, era Dios y reinaba con su Padre en la eternidad antes de venir a este mundo. Que no se nos olvide. Antes de que el mundo fuera, Jesús, el Hijo de Dios ya era. Claro, después tendría un nombre humano, porque tomaría un cuerpo humano, pero antes no tenía cuerpo. Vivía con el Padre desde siempre, porque Él es eterno. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Ese es Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Por eso soy cristiano y por eso sirvo a Dios. No sé tú. Sírvele donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde quiera que vivas. Dale la honra porque Él está junto a ti. Oye, te ve, te conoce, sabe quién eres. Tiene un plan para tu vida. Por eso, cuando Él tomó cuerpo como hombre, Él nació con el nombre de Jesús, que le puso su Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Salvador. Lo que fue declarado y revelado por una estrella a unos hombres sabios del oriente que le llevaron presentes y lo declararon Rey de los judíos. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente. ¡Wow! ¡Qué manifestación de Dios gloriosa! Para que tú y yo se nos quite la venda de los ojos y le demos la honra y la gloria a Jesucristo como el Hijo de Dios. No es el profeta de Nazaret, que lo era, es Dios encarnado revelándose a ti y a mí, y la vida eterna existe y el mundo se va a acabar y vamos a vivir allá si tú le entregas tu vida y te comprometes a serle fiel y no a vender tu vida y tus principios por lo que te ofrece el mundo: placeres, riquezas, honra y gloria y fama y dinero. ¿Y para qué sirve todo eso si no tienes al Rey de Reyes y al Señor en tu corazón? Le llevaron presentes, le dieron oro, incienso y mirra, que tiene una interpretación preciosa. Lo declararon Rey de los judíos. Y durante su ministerio Jesús mostró que era el Hijo de Dios. Y por eso su entrada triunfal, cuando entró en Jerusalén, cuando iba entrando a Jerusalén, aceptó que le dijeran Rey,
que lo trataran como rey, porque era rey. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas para el rey! Se quitaban su ropa para darle la honra de rey, para que él pisara sobre sus ropas. ¡Hosana! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Viene el rey! La gente estaba emocionada, excitada. Cuando estuvo ante Pilato, Juan 18, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Yo he nacido para ser rey. Para esto he venido al mundo, para reinar. Y esa es la verdad. Y soy testigo de la verdad. Y voy a comprobar que esa es la verdad. Por eso, cuando Juan el Bautista, todavía Jesucristo no aparecía en su ministerio público, dijo: he aquí el Hijo, ¿cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuándo llega el reino de los cielos? Cuando llegó el rey. Cuando llegó el rey. Pero ¿qué entendemos por la palabra rey? La gente, las multitudes en Jerusalén estaban dispuestas a aceptarlo como un rey terrenal. Es decir, un rey terrenal donde ellos tenían que aceptar toda la autoridad y el poder que él usaría a favor de ellos. Por eso querían un rey. Porque ellos tenían, el pueblo de Israel tenía un conocimiento, un concepto del reinado por su experiencia como pueblo al haber tenido reyes. Reyes como David, reyes como Salomón. A esos tiempos se les llamó la edad de oro de la nación de Israel. Fue una gran época de paz y de prosperidad. Quiere decir que el reinado de David y de Salomón, reyes ungidos por Dios, trajeron bendición a la nación de riqueza y prosperidad y una gran paz. Todos los enemigos habían sido derrotados y estaban bajo control. Los hebreos, el pueblo de Israel, floreció. Tuvieron tanta riqueza que la plata en Jerusalén llegó a ser considerada como piedras. Pedazos de plata tirados en el piso. Nadie la quería. Primero de Reyes 10, 26 y 27. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos. Los cabrahigos eran higueras silvestres. La higuera da unos higos morados, hay de diferentes tonos, dulces, deliciosos. Yo soy fanático de los higos. Lo que pasa es que allá en Michoacán los hacen enmielados y es tanta azúcar, digo, ay no. Pero están llenos de azúcar. Pero cuando tomas un higo maduro, delicioso, cuando estuve en Israel, compraba mis cajas de higos moraditos, así como la camiseta de mis hermanos, moraditos de mi Jes, deliciosos, no hombre, aquellas granadas, unas granadas así de este tamaño, las agarran
No creen que las pelan ni comen. No, metían un cuchillo en la portería, la metían en esos exprimidores como de naranja, la ponen y órale, 2 shekels, 3 shekels, tu jugo de granada. No, hombre, qué delicia. Eso es la tierra de Israel. De tal manera que los cabrahigos eran higueras silvestres, que hierbas por donde quiera había, hierbas de cabrahigos, una higuera silvestre había por donde quiera. Así decía que era la abundancia, que los cedros de la madera fina era como tenerla como una higuera silvestre, y la plata eran como piedras. Así llegó a florecer y a enriquecerse durante el reinado de David y Salomón. Por eso el pueblo de Israel quería ¿qué? Rey. Yo también quiero un rey. Pero bueno, continuamos. Territorio de la nación de Israel. El territorio de la nación de Israel era mucho más grande que la Israel actual, porque abarcaba territorios que hoy pertenecen al gobierno de Jordania. Era parte de la nación de Israel, de Siria, de Líbano. El pueblo vivía seguro y gozando de la paz y la prosperidad. Por eso leemos en Reyes, Reyes, es primero, segundo, no sé, 4, 20, 21, mis hermanos que sí saben, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Vuelvo a repetir, pero ¿qué queremos decir con rey? Con toda esta descripción que les di, lo que es un reino bendecido. Rey significaba para el pueblo que la gente, que las multitudes estaban dispuestas a aceptarlo como lo que hizo David y Salomón. Es decir, aceptarían su autoridad y poder, que él lo usara para favor de ellos, para enriquecer a la nación, hacerlos ricos y prósperos, como la historia les contaba que había sido, y de tal manera que se despojaran del dominio romano. Hay que hacer una reflexión. Cuán parecidos a muchos de nosotros era el pueblo de Israel, que queremos el poder de Rey de Jesús, y lo queremos cuando estamos en necesidades, cuando tenemos necesidades físicas, cuando tenemos necesidades financieras, cuando tenemos necesidades de salud, cuando tenemos problemas de relación en nuestros hogares, en nuestras familias. Queremos la autoridad de Dios como Rey y lo buscamos para que solucione nuestros problemas. Pero cuando nosotros, viene Él y Él dice, yo puedo, pero necesitas recibirme como tu autoridad espiritual. Necesitas reconocerme como tu Dios. Yo puedo hacer ese milagro como la gente iba y lo tocaba, pero tenían que llegar el punto y el momento. Quiero que reflexionen. Durante todos los 3 años y medio de ministerio del Señor Jesucristo, anduvo haciendo milagros. Yo digo que miles, cientos de miles de gente se sanó, se curó, lo conocieron. Pero yo te hago la pregunta, ¿cuántos lo reconocieron como hijo de Dios y como el Mesías? Había una grande diferencia. Lo buscaban como el rey sanador, como el que alimentaba a los 5,000, cuando alimentó a los 5,000 más 5,000 mujeres más los niños. Dice que lo querían hacer rey. ¿Para qué? Para que los alimentara, los protegiera, los bendijera, les diera. Pero no querían la autoridad espiritual sobre sus vidas. Cuando le dijeran, no hagas esto, deja de mentir, deja de robar, deja de ser un adúltero, deja de ser un ladrón, deja de ser una mujer promiscua, que andas buscando el placer por ahí, tentando a los hombres.
O un hombre promiscuo que nada más andas viendo a quién mujer llamas la atención y eres casado y ahí andas detrás. ¿Dónde está la autoridad espiritual? Ah, no, queremos un rey que nos bendiga, que nos prospere, que nos dé un buen trabajo, que me dé un buen carro. ¿Para qué? Para tener y pecar. En mi GES, discúlpenme, pero aquí no toleramos ni fomentamos el pecado, aunque vivimos bajo una doctrina de gracia. La gracia es infinita. No se trata más que de tener fe y creer que no necesitas hacer nada para obtener la salvación de tu alma. Por eso hoy el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo lo que Jesús dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lloró Jesús, que conoce el corazón de todas las gentes y nada se ocultaba de su conocimiento. Nos dice la Escritura en el libro de Lucas: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, citas Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto, repítelo conmigo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró porque él sabía que ellos buscaban un rey terrenal, como mencionamos antes. No quisieron al rey que traía paz a sus corazones y a la mente, paz a sus corazones y a la mente, que traía restauración a su relación con Dios, con su Padre Celestial. Él sabía que ese día le estaban rindiendo pleitesía, le estaban dando alabanza y adoración, pero cuando se dieron cuenta que él no venía a derrotar a Roma ni a levantar un ejército, 5 días después, esa misma multitud estaba gritando: crucifícalo, crucifícalo y suéltanos a Barrabás, que era un asesino. ¡Qué error! ¡Qué equivocación tan tremenda de aquella multitud! Que a pesar de tener tanta revelación que tuvieron de quién era Él, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Rey de paz, y una palabra poderosa, el Rey de paz. La palabra hebrea Shalom significa paz, pero es mucho más que eso. Significa ser libre de problemas. Eso es lo que ofrece el Rey de paz, no el Rey guerrero. El Rey de paz te va a liberar de los problemas, pero significa experimentar el bien supremo. La paz, Shalom, significa experimentar el bien supremo, disfrutar de lo mejor, poseer todo el bien interior que pueda ser posible. ¿Te imaginas? Recibir todo el bien en tu interior, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, de lo máximo que pueda ser posible. Jesús dijo: mi paz, como leímos hace un momento, mi shalom os dejo, mi shalom os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Dios da significa vivir en la presencia de Dios todo el tiempo.
La otra paz es la que el mundo da. No es el shalom de Dios. Es la paz. ¿Saben cuál es la paz del mundo? La da, yo la defino así. Es la paz de una falsa realidad. La paz del mundo que el mundo da es la paz de una falsa realidad. A ver si me alcanzan a entender o trato yo de expresarme. Donde hay riqueza, falsa realidad. Donde hay riqueza, pero realmente la gente es pobre. Donde hay salud, pero realmente están enfermos. Y enfermos de muerte. Sí, son felices por unas pocas horas. Y algunos tan solo por unos minutos. Por ejemplo, esa paz como las que producen las relaciones sexuales. Relaciones sexuales, no las que Dios permite y bendice dentro del matrimonio, sino las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que dura minutos, escasos horas, y después viene el remordimiento, el sufrimiento, la tristeza, el dolor, el odio, el rencor y el repudio. Esa es la paz que el mundo la da. Y vean otra vez la definición. Es la paz de una falsa realidad. Porque realmente no se viven felices y aunque tienen dinero, salud y relaciones, viven en un vacío profundo de pobreza y de miseria. La paz de Cristo, la paz de Dios es una paz del corazón, una paz en lo profundo de nuestro interior, es tranquilidad en la mente, es verdadera serenidad, paz que afirma, paz que permanece, paz que fortifica, paz que nos hace ver que en medio de las circunstancias más terribles hay una paz que no te imaginas, hay una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, no tiene explicación. Por eso Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y en este momento te pido que te pongas de pie. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso entendemos que en esta vida temporal que vivimos en esta tierra, Él quiere bendecirnos abundantemente como el Rey soberano y justo que es. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Él está ofreciendo como Rey esto. Pero hay muchos en el mundo que no lo quieren aceptar como Rey, como el pueblo de Israel de ese tiempo. El pueblo de Israel le gritaron y lo recibieron y toda la cosa. Era domingo, primer día de la semana. El viernes estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque no aceptó ser el Rey como ellos querían. Queremos a Jesús y hacerlo de Él lo que nosotros queremos. Y no. Él es Rey, Él es el Dios, Él es el Creador, Él es la suprema autoridad. Él quiere que tú lo reconozcas como Dios, porque eres el dueño de todo el universo. Quiere que le abras tu corazón y le entregues tu vida a Él. Quiere que lo recibas como tu Dios y entonces Él promete que te va a dar una vida abundante, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez no tengas tanto dinero, pero vas a ser rico en experiencias de paz. Tal vez no quiere decir que vas a vivir en pobreza. No, Dios vino a destruir la pobreza. Dios vino a acabar con la enfermedad. Dios vino a acabar con los problemas mentales, psicológicos, emocionales, con la depresión. Dios vino a darnos victoria, una vida abundante. Pero un día entró a Jerusalén y la gente
lo recibió. Y Dios quiere que tú le entregues tu vida hoy, aquí. Si esa es tu necesidad y has entendido que tú necesitas a Jesucristo en tu corazón como tu Dios, tu Señor y tu Salvador, entonces haz esta oración ahí donde estás y llámalo a entrar. Yo te voy a dirigir. Llámalo a entrar para que Él te salve, te perdone tus pecados y tenga las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo eterno de Dios, que viniste a este mundo para ser Rey de nuestros corazones, que viniste a salvarnos y pagaste el precio de nuestra salvación, tu sangre derramada en la cruz, para que mis pecados, todos mis pecados, fueran perdonados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo como pastor, Dios me ha encargado que ore por ti, que te bendiga a ti, bendiga a tu familia, bendiga tu trabajo. Así es que si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que me lo señales levantando tu mano derecha ahí donde está y diga: Pastor, yo acabo de hacer esa oración recibiendo a Jesucristo en mi corazón. Levántala en alto. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. En alto, levántala en alto. Dios te bendice. Todos los que hicieron esta oración, pasen, no se queden en tu lugar. Quiero decirte que Él conoce tu corazón. No se te olvide que Él te conoce y sabe que tú tienes necesidad. Sabe que tú tienes necesidad de entregarle tu vida a Él. No te quedes en tu lugar. Dios te está llamando para que le entregues tu vida a Él. Dios te está llamando para que le entregues tu vida a Él. Pasa, no te quedes en tu lugar. Pasa. Entrega tu vida a Jesús. Él vino a salvarnos. Él vino para ser nuestro Rey. Hoy es el domingo de Ramos. Recíbele en tu corazón. No te quedes en tu lugar. Hay lucha espiritual. Pasa. Te felicito porque has tomado la mejor decisión de toda tu vida. La felicito, siéntate feliz para que felicito por tu decisión. Cristo ya es en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cristo ya está contigo. Te bendigo, varón, en el nombre de Jesús. Cristo está contigo. Te felicito por tu decisión. Hoy tienes el perdón de todo tu pecado y la vida eterna, porque Dios te da de todo. Tienes a Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Has recibido a Jesús, que es el Rey de la tierra. Te bendigo también por recibir a Jesús. Dios ya te perdonó de todos tus pecados. Dios ya te perdonó. Eres libre y te va a sanar. Te va a ayudar. Padre bendito, conforme a tu palabra, bendigo a tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que Él está sentado junto a tu trono
y a la vez está aquí con nosotros. Hoy bendigo en tu nombre, Señor Jesús, a estas damas y a estos caballeros. Los pongo en tus preciosas manos y declaro que vienen tiempos de prosperidad del Rey que vive en sus corazones para siempre, Jesucristo, tu Hijo. Bendícelos, Padre, bendice sus hogares, bendice sus familias. Si alguno de ellos está enfermo, hoy comienza su sanidad, o tú haces el milagro ahora en este momento. Los bendecimos. Restaura sus hogares, restaura sus relaciones con sus familias, prospéralos en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, para el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, para el cielo y la tierra. Ahí va la segunda propuesta muy fuerte de nuestro Dios. Este fue un ofrecimiento de Jesucristo para salvación, para todos los demás, incluido yo. Dios nos está hablando y nos dice: piensa en el pueblo de Israel, mi pueblo. ¿Cómo ellos, siendo el pueblo de Dios, tenían que tomar decisiones? Y hoy a nosotros como pueblo de Dios, en Mijés Dios quiere derramar bendiciones. Y como pueblo de Dios quiere decirnos: este es el día que acabamos de leer de tu visitación, Mijés. El pueblo de Israel dijo: si tan solo conocieras este día de tu visitación. Hoy es una visitación de Jesús para todos nosotros y nos dice dos cosas: reconóceme como el Rey de tu vida. Por tanto, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Santifícate. El Espíritu Santo, Él que conoce todas las cosas, Él sabía que el burro no lo habían montado. Él sabía dónde estaba el burro. Él sabe todo de tu vida. Hace un momento les di testimonio que yo le dije: gracias, Señor, porque limpiaste mi conciencia. Él quiere que tú salgas con tu conciencia limpia. ¿Y sabes cómo se logra eso? Con el perdón de tus pecados. Si tú reconoces que le has fallado a Dios. Quiere decir que este es un momento de reconsagración de tu vida. Él sabe y te está hablando a ti. Dos cosas malas que hemos estado haciendo y cosas buenas que debemos de hacer, como perdonar, como restaurar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con dejar de gritarnos y pelearnos, corregir el rumbo de lo que estamos haciendo. Ese es el momento de tu reconsagración. Todos aquellos que reconocen que el Espíritu Santo les está hablando y que quieren corregirlo, ahí donde están, no quiero pedirles que pasen al frente, porque yo sé que se va a llenar esto. Pero sí que levantes tu mano delante de Dios ahí donde estás, como yo lo estoy haciendo, y le digas: Señor, hoy te entrego mi vida. Tómala, Señor. Sé que estoy en las mejores manos. Te recibo como el Rey de paz. Tú dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibo tu paz, que es bendición, que es tranquilidad, que es provisión, que es protección,
que es rumbo, que es propósito para mi vida. Gracias, gracias por tu sacrificio y por tu entrega. Te doy gracias por este domingo, porque tú has entrado a mi corazón a corregir las cosas que no estaban correctas. Amén. Terminamos. Les doy un abrazo. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Que tengan una preciosa semana. Solamente el martes tenemos una reunión que es nuestro culto de victoria. Y toda la semana no hay Viernes Santo ni Sábado Santo. Sí lo hay, pero pásalo con tu familia. Sé contento y gozoso. Algunos cristianos dicen, es que son los mejores días para evangelismo. Sí, ¿cierto? Evangeliza el que conoces, con el que tienes la oportunidad. Platícale, dale testimonio de lo que Cristo es. ¿Quién es Jesucristo y qué vino a hacer? Pero nosotros todo el año estamos ganando almas. Y no por eso vamos a dejar de ir de vacaciones y salir con la familia. Vete a la playa, ahógate en el mar. No, perdón, tírate en el mar. Y gózate. Amén.